Esta historia comienza en Inglaterra, donde nos presentan a los hermanos Darling, amantes de los cuentos de hadas, al igual que Peter Pan, a quien le gustaba verlos jugar, donde Nana los cuidaba y los llevaba a bañar. Era parte de una familia perfecta. Su padre era un banquero, la señora Darling era la más adorable de Bloomsbury, mientras que su hija mayor Wendy era muy creativa. Soñaba con ser novelista, algo que su tía veía como algo absurdo, que debía madurar ya que algún día se casaría, diciéndole que tenía un beso escondido en sus labios, algo que la volvía una mujer, por lo que debía de dejar de ser una niña y más una señorita, metiéndole ideas a sus padres. Pero al anochecer, un niño apareció frente a su cama y salió volando por la ventana, dejando atrás su sombra, la cual Nana atrapó y dejó en un buró. Wendy pensaba que había sido un sueño, pero no dejaba de pensar en él, por lo que en la escuela la regañaron, escribiéndole a sus padres, donde el señor Darling buscaba un ascenso, tratando de hablar con su jefe, al mismo tiempo que Wendy trató de detener al cartero, quien llegó al trabajo de su padre, al mismo tiempo que Nana, chocando con el señor Darling. Después de esto, el padre enloqueció, enojado con Nana, diciendo que no era una niñera, sino un perro, y que Wendy debía crecer y madurar, que por su culpa quedó en ridículo, por lo que desde ahora ya no toleraría sus tonterías, y así dejó a Nana fuera, en la fría nieve, por lo que su madre les dijo que su padre ha hecho muchos sacrificios, dejando atrás sus sueños, y todo por ellos, que lo entendieran un poco, ya que todo lo que hacía era para su bien, y así sus padres se fueron a una fiesta, dejando a cargo a la pirada tía, cuando de repente una ventana se abrió, y de ella entró un ser lleno de luz, creando caos por toda la habitación, algo que Wendy vio, pensando que era un sueño, pero en realidad era una hada, y de la nada volvió el niño volador, que al abrir el buró dejó salir a la sombra, tratando de escapar de él, creando mucho ruido, por lo que la tía subió a ver, topándose con la sombra, algo que la espantó. El caso es que el niño estaba llorando, despertando a Wendy, que al verlo volar quedó impactada, donde él le dijo que era Peter Pan, que no tenía mamá, donde Wendy le cosió la sombra al niño, y así no podía escapar. Era bastante infantil, diciéndole que vivía en una isla junto a varios niños perdidos, pero que sería muy valioso si una niña viviera con ellos, ya que una vale 20 niños. Por ello, Wendy quería darle un beso, pero el niño no sabía qué era eso, y le dio una bellota a cambio. Luego Peter le contó que huyó de casa, ya que sus padres comenzaron a hablar de lo que haría al crecer, por lo que se fue directo a los jardines de Kensington, donde conoció a Campanita, su hada, que jamás dijera que no existen, sino una moriría. Esto puso muy celosa a la hada, ya que la niña se le pegaba mucho a Peter, intentando darle un beso de verdad, por lo que el hada le jaló el pelo, que si intentaba hacerlo de nuevo, la mataría. El caso es que Peter ya quería irse, pero Wendy no quería eso, entonces el niño le dijo que se fuera con él, para que les contara cuentos a él y a sus amigos, por lo que la niña quería llevar a sus hermanos, John y Michael, quienes al verlo volar quedaron extasiados, por lo que Peter les dijo que podían hacerlo si pensaban cosas buenas, pero claramente eso no bastaba, ya que necesitaban polvo de hadas. Entonces Peter tomó a Campanita y los roció con su polvo, haciéndolos volar. Todo esto espantó a Nana, por lo que los niños le daban miedo irse, pero Peter les dijo que en el país de nunca jamás verían indios, piratas y sirenas, emocionándolos, y así salieron volando, alertando a Nana, que fue en busca de sus padres, los cuales estaban en la fiesta del banco, cuando el perrote tacleó al señor Darling, al mismo tiempo que Wendy iba a dejar atrás su habitación, que cuando sus padres llegaron, sus hijos ya no estaban volando por todo Londres, guiados por una estrella, hasta la más brillante, donde se agarraron de Peter, que los llevó a otro mundo, donde los cielos se volvieron océanos, ya que llegaron al país de nunca jamás, una enorme
enorme isla llena de vegetación y vida, pero una parte estaba congelada, al igual que un buque pirata, en el cual cantaban y bebían sin parar, donde nos presentan a Shmi, quien vio que las aguas se descongelaban, ya que la primavera llegaba, contándole a su capitán, un hombre enojón y sarcástico, que detestaba a Peter Pan, ya que por su culpa perdió su mano, lanzándosela a un cocodrilo. Su nombre era Garfio, feliz de que al fin Peter Pan había vuelto, el cual estaba con los niños en los cielos, espiando a los piratas, y al ver al capitán Garfio fueron a molestarlo, quien al verlos les lanzó de cañonazos, dándole a Wendy. Con esto Peter fue tras él, molestándolo sin parar, que terminó dándole a su propio barco, cuando los hermanos Darling cayeron hacia la jungla, por lo que Garfio mandó a sus piratas por ellos. Luego nos presentan a los niños perdidos, a los cuales Campanita les dijo que Peter les pedía que derribaran un pájaro, o sea Wendy. Entonces ellos tomaron sus arcos y flecharon a la niña, cayendo sin control, pero al ver que no era un pájaro, quedaron atónitos, que cuando Peter llegó, les dijo que les trajo una niña que les contaría cuentos, pero al verla tirada en el suelo, Peter enfureció. Claramente no estaba muerta, ya que le dieron a la bellota que traía. Con esto, todos los niños iban a construir una casa a su alrededor, contándole a Peter que Campanita les dijo que lo hiciera. Por ello, Peter la tomó y la regañó, diciéndole que ya no eran amigos, rompiéndole el corazón, y así se fue volando, que cuando Wendy despertó, estaba en una cabañita, donde los niños perdidos le imploraban que fuera su mamá, algo que la niña les dijo que no sabía cómo hacerlo, pero les bastaba si les contaba cuentos. Dicho esto, ella aceptó, y así la dejaron entrar a su escondite secreto, donde Peter le dijo que él era el padre de todos, que creía en la disciplina, y empezaron a jugar de una manera bizarra, cuando de repente Wendy se acordó de sus hermanos, los cuales estaban perdidos, siguiendo un sonido de reloj que hacía tic-tac, tic-tac, llevándolos a una cueva, que al tocar una mega roca abrió unos enormes ojos rojos, por lo que corrieron sin parar, cayendo en una trampa de una india, la princesa Tigrilla, quien se encontró con el capitán Garfio, que buscaba a los invitados de Peter Pan, a los cuales la niña tenía atrapados, pero no los delató y le escupió al pirata, negando ayudarlo, por lo que el capitán le puso el garfio en su garganta, por lo que Michael le dijo que no la lastimara. Por otro lado, Peter llevó a Wendy con las sirenas para que le dijeran dónde estaban sus hermanos, que debía tener cuidado, ya que si la tocaban, la ahogaban. El caso es que le dijeron a Peter que Garfio tenía a sus hermanos encerrados en el Castillo Negro, una cueva rodeada de ladrillos, donde encadenaron a la princesa junto a los hermanos, que les lloraban por piedad, pero los piratas los dejaron en las aguas, listos para atacar si Pan llegaba, quien le enseñaba a Wendy a usar la espada, y así voló por los cielos, cuando Garfio llegó al lugar donde Wendy estaba, donde a Wendy se le hicieron familiares sus ojos, mientras que Peter confundía a los piratas para que liberaran a sus prisioneros, y así lo hicieron, enfureciendo a su capitán, que le disparó a uno, descubriendo que Pan los estaba timando, por lo que lo buscó y lo encontró, pero el niño no era tonto y lo enfrentó con su espada. En cambio, Wendy se iba contra un pirata y sus hermanos trataban de abrir la compuerta, donde Tigrilla besó a Michael, poniéndolo morado, y así abrió la compuerta, cuando Garfio al fin atrapó a Peter, agarrándolo con una red, lanzándolo al agua, pero el niño se liberó con una daga, pero Garfio volvió a atraparlo, a punto de degollarlo, pero Peter Pan no podía morir, ya que Tic Tac apareció, el enorme cocodrilo que devoró su mano, que fue tras Garfio, por lo que Peter escapó con sus amigos, dejando al capitán lidiando con el enorme reptil, y así llevaron a la princesa Tigrilla con su tribu, agradeciéndoles por haberla salvado, y así celebraron con ellos, mientras que Peter llevó a Wendy a un árbol lleno de hadas que bailaban sin parar. Con esto, Peter invitó a Wendy a bailar, y entre las hadas volaron sin parar, algo que Garfio vio, encontrándose con Campanita, quien le contó que la entendía, y como sabía que ya conocía el escondite de Pan, se la llevó. Cuando Wendy le preguntó a Peter qué sentía por ella, si sentía amor, pero ese sentimiento era algo que el niño no quería, y se le hacía repugnante, enojándose con ella por preguntárselo. Él no quería crecer
crecer, ya que los sentimientos eran de adultos. Y así, él se fue, rompiéndole el corazón a la niña, por lo que Pan fue a la casa de los Darling, viendo a la madre esperar a sus hijos, cuando los piratas raptaron a Wendy, encontrándose con Garfio, quien tenía atrapada a Campanita. Mientras el capitán cuestionaba a la niña, trató de ser empático con ella, que Peter Pan era un inmaduro, que no entendía los sentimientos, que si no prefería ser un pirata como ellos, pidiéndole que les contara cuentos a ellos. Era algo que la niña quería pensar, así que la liberaron, pero tramaban algo, ya que los guió a la guarida de los niños perdidos, donde sus hermanos estaban olvidando a sus padres, preocupando a Wendy aún más cuando Peter se burló de la nueva pirata que les contaba cuentos a los malos, que al enterarse de que era ella, Peter se ofendió, sintiendo que los traicionó, pero Wendy le dijo que no iba a aceptar serlo, ya que pronto se irían a casa para ver a sus padres, desanimando a Peter. Mientras que Garfio se preparaba para atacarlos, los niños perdidos querían irse con ellos y así crecer, algo que Peter jamás quería hacer. Por otro lado, Campanita escapó, que cuando Wendy se marchó, los piratas los tenían rodeados y se los llevaron. En cambio a Peter, Garfio trató de envenenarlo con una gota de desilusión, que cuando estaba a punto de tomarla, Campanita llegó y la tomó por él. Con esto perdió su luz y su calor, algo que hizo llorar a Peter, pidiéndole perdón por abandonarla, mientras que a los niños perdidos, los piratas los iban a tirar por la barda, dando por muerto a Peter Pan, quien en realidad decía sin parar que creía en las hadas. Y así, todos los niños dijeron lo mismo, que creían, y de la nada, todo mundo lo gritó al aire. Con esto, Campanita recuperó su luz y su energía, dándole calor a toda la isla, por lo que salió el sol, enfureciendo al bacalao, por lo que Wendy le contó una historia, donde Garfio entendió que Peter sentía algo por ella, por lo que iba a matarla, lanzándola por la plancha, pero en realidad la niña no cayó, ya que Peter Pan llegó y la salvó, y así se enfrentó a Garfio, espada a espada, al igual que todos los niños perdidos. Con esto, Shmi huyó, ya que los niños estaban ganando, pero Garfio atrapó a Campanita, que al rociarse con su polvo comenzó a volar, diciéndole a Pan que Wendy prefería crecer que estar con él, que lo olvidaría y se casaría con otro. Dicho esto, el niño comenzó a llorar, por lo que Garfio lo tenía con el filo de su espada en la garganta, a punto de matarlo, donde todos lo dieron por muerto, por lo que Wendy trató de hablar con él, dándole un beso de amor. Al hacer esto, el niño se puso rojo y voló de la emoción, dándole su merecido a Garfio, diciéndole viejo y que siempre estaría solo y acabado. Y de pilón, Tic Tac llegó y se lo tragó, y así Peter se quedó con su barco, y con el apoyo de cientos de hadas elevaron el bucanero, dejando atrás el país de nunca jamás, llegando a Londres, que cuando su madre despertó, sus hijos estaban en sus camas, pensando que todo fue un sueño, pero se dio cuenta que sí fue real, y al fin habían vuelto, reuniendo a la familia, donde su padre al fin reflejó sus sentimientos, y de la nada llegaron los niños perdidos, pidiéndole a sus padres que los adoptaran, algo que el señor Darling aceptó, y aún más que le llevaron una parte del tesoro de Garfio, felices de tener una madre al fin, algo que Peter Pan veía por la ventana, pero realmente no lo deseaba, que cuando Wendy lo vio, le pidió que jamás la olvidara, y así el niño se despidió y volvió a su eterna juventud en el país de nunca jamás, el hogar de Peter Pan. Y bueno, esta película, además de ser muy larga, hace años la vi y me encantaba, y al volverla a ver, me doy cuenta que los efectos especiales no eran muy buenos, pero la historia es muy linda y es muy parecida al clásico, y si se dan cuenta, justo al principio de la historia, Peter dice que huyó a los jardines de Kensington, los cuales se encuentran en el corazón de Londres, y justo ahí hay una estatua de Peter Pan, el lugar favorito de la princesa Diana. Bueno, era. El punto es que es un lugar muy lindo, por lo que si algún día van, les recomiendo ir y estar un rato por ahí. Volviendo
volviendo con la película, si se dan cuenta, Garfio es el padre de los Darling. Por eso, Wendy le tenía compasión, ya que tenían los mismos ojos. En fin, yo le doy un 7. Siento que es una película muy larga para una historia tan corta, y como es bastante predecible, me aburrí un poco. Pero tranquilos, yo se las resumo. En fin, no le doy un 5 porque es un clásico, y los clásicos son historias muy buenas que no pueden ser negativas. Espero que les haya gustado y gracias por llegar hasta aquí. Sin más que decir, sigan siguiendo pelis.